Ok. Bien, él preguntaba con respecto, valga la redundancia, a la pregunta número 12, que decía que a partir de la pendiente determine el volumen molar del gas contenido en en el sistema del simulador. Antes, ¿verdad? Yo les había comentado en las tutorías anteriores que la clave era primero tener la respuesta de la pregunta 10 y 11. Vaya, Kevin, la cuestión es esta. Tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? De presión contra temperatura. Les tiene que haber quedado esta tendencia. ¿Así les ha quedado a todos? Sí. Ah, vaya. Entonces han generado una ecuación que la presión es igual a una pendiente por la temperatura. Vale. Ahora, esto es para la pregunta 10. Ahora vamos con la pregunta 11. Le dice en la pregunta 11 qué unidades tiene la pendiente de esta ecuación. A partir de esas unidades, cómo interpreta termodinámicamente dicha pendiente. Vaya, antes de pasar a responder eso, quiero también que he visto por ahí unas tareas que ya las están subiendo y ojo con lo que han subido, aún lo pueden cambiar. Les pide que la interprete termodinámicamente, no les pide qué proceso es. Les pide interprete termodinámicamente. Entonces, una cosa, la única pregunta en donde van a poner si es un proceso isotérmico, isobárico, isocórico, es en la pregunta 8. En las preguntas 3 y en la pregunta 11 no van a responder algo así, sino que tienen que interpretarlo termodinámicamente, o sea, compararla con la ecuación de los gases ideales, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vale, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Que generamos en el 10, que la presión es igual a una pendiente por la temperatura. Respondiendo a la pregunta de las unidades, como a mí me interesan las unidades de la pendiente, solo mando a dividir. Entonces, la pendiente va a tener unidades de presión entre temperatura. Ahí les dejo, ¿verdad? Kevin ya me había mandado la respuesta de eso y habíamos llegado que estaba bien. Vale. Ahora vamos a interpretar termodinámicamente y es comparar esta ecuación con la ecuación de los gases ideales, que PV es igual a nRT. Vaya, en la pregunta les dice, en la 12, ¿verdad? Bueno, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Voy a llevar esta relación a que se parezca a esta forma. Entonces tengo que temperatura que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda presión entre temperatura igual a NR y el volumen pasa a dividir. ¿Vamos hasta el momento bien, Kevin? Ok. En la pregunta 12 hemos establecido, antes de pasar a la 12, hemos establecido esta relación. Si se fija, Kevin, esta parte de acá es exactamente igual a esta parte de acá. Por tanto, podemos decir que la pendiente, igualando, ¿verdad? Es igual a NR sobre V. Esta es la interpretación termodinámica. ¿Vamos bien hoy? Ok. Vaya, y entonces en la pregunta 12 lo que les piden es que dice que a partir de la pendiente, lo que ya tenemos por acá, determine el volumen molar. Entonces, voy a traerme esta ecuación que tenemos acá. Me piden que volumen molar. ¿Cómo se define el volumen molar?
¿O cómo sería la ecuación del volumen molar? ¿Qué se le viene a la mente cuando se habla de volumen molar? Casi, casi por ahí. Voy a asumir que, ajá, ese por que dice Fátima es que se está dividiendo, ¿verdad? Entonces, cabal, así como lo ha presentado Denis, mire, Kevin, eso es volumen molar. Ah, pues estamos bien, Fátima. Volumen molar es el volumen entre moles. Esa es la definición de volumen molar. Esto les va a servir bastante a lo largo de la carrera. Si se fijan, de hecho, en este simulador no conocemos los moles. Entonces, en ciertos problemas no van a conocer los moles y les pueden pedir, como en este caso, el volumen molar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De esta relación yo voy a llevar de tal manera que me quede el volumen molar. Ahora le pregunto a Kevin, teniendo esta ecuación, ¿cómo quedaría despejado el volumen molar? ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien lo que ha comentado el compañero Kevin? Muy buenas tardes, María Evelia. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está multiplicando pasa a dividir y este pasa a dividir. Entonces les queda R entre la pendiente. Entonces, esta es la relación que van a utilizar en el problema 12. La pendiente la van a obtener de el numeral 10. Y bueno, eso sería la explicación. No sé si hoy sí estamos bien, Kevin. Ajá. Ajá, sí, díganos, Kevin. Sí, efectivamente. Eso sería que termodinámicamente, así como usted lo ha escrito, termodinámicamente representa esto de acá. Y así sería, no se necesita poner toda una gran explicación textual, ¿verdad? Ujú, muy bien. Y bien, no sé si hay alguna otra pregunta sobre este aspecto, los demás. No sé si ha quedado claro en este aspecto. Sí, también se puede poner, ¿verdad? Si al final se llega a la misma conclusión, está muy bien. Si al final llegan a esta conclusión, está bien, Fátima. O si no, aún lo pueden modificar para mejorarlo. Ok, bien. Hoy no sé si tenga otra actividad. Kevin, no me gustaría entretenerlo, pero si también desea continuar en el desarrollo de la tutoría, pues es bienvenido. No sé si hay alguna otra pregunta de la tarea. Preguntas de la tarea. Ah, hemos estado con lo de las escalas termométricas, pero no se preocupe. Sí, así es, Daniel. En el 12 prácticamente solo es sustituir los valores. Como la pendiente ya la tienen del numeral 10. Bien, hoy sí vamos a pasar al desarrollo de los ejercicios. ¿Pudieron hacer el 7? Dos personitas por ahí vi que lo pudieron hacer. Muchas felicidades que lo pudieron hacer. ¿Los demás?
¿Cómo les fue? ¿Lo pudieron resolver? ¿No lo pudieron resolver? Lo vemos aquí. Ok. Ah, ok. Sí, no hay problema, Kevin. No hay problema, no se preocupe. Vaya. ¿Los demás? ¿Cómo les fue con este problema? Vaya, veámoslo. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Lo vamos a ir viendo por literales. Vaya. Dice, se muestran las siguientes escalas de temperatura. Grados P, grados W y grados S. En el literal A les dice, ordene la escala de temperatura de acuerdo al tamaño de los grados. La mayor primero, o sea que los van a ir ordenando de mayor a menor. Es prácticamente lo que les preguntábamos el día de ayer, ¿verdad? De que les dábamos diferentes temperaturas y que las ordenaran de mayor a menor. Creo que la compañera Fátima me preguntaba por el correo una observación bien importante. Fíjese que aquí no nos dan como las temperaturas como tal, no tenemos cómo comparar, ¿verdad? Son escalas totalmente diferentes a los Celsius, a los Kelvin y a los Fahrenheit. ¿Cómo podemos hacer para compararlas? Entonces, hay varias formas de cómo resolverlo. Esta parte de acá, yo les voy a explicar una. La clave para resolver este tipo de problemas es ver cada una de las temperaturas. Como decíamos ayer, la temperatura de congelación del agua y la temperatura de ebullición. Entonces, imagínense que, bueno, primero calculemos acá. Encontremos cuántas divisiones de escala hay desde la temperatura de ebullición hasta la de congelación. Hagamos 60 menos cero, ¿cuánto da? 60, ¿verdad? Muy bien, Fátima. Ahora los grados W. 150 menos 20. Muy bien, excelente, 130. Y 200 menos 70, ¿cuánto le da? Igual, 130. Quiero mostrarles algo muy importante. Ok. Miremos esta porción de acá hasta esta porción de acá. Es la longitud, digamos, desde donde está el punto de congelación hasta donde está la ebullición. Entonces, la similitud que podemos hacer es la siguiente. Ve aquí, el grado P tiene 60 divisiones de escala. El grado W tiene 130 divisiones de escala. Y el grado S tiene también 130. Lo que tenemos que ver aquí es, o hacer la similitud, como les decía, es que imaginemos que es un pastel. Entonces, el primer es el mismo pastel, solo que aquí lo han dividido en 60 porciones. Aquí lo han dividido en 130 porciones y aquí lo han dividido en 130 porciones. Entonces, basado en eso, ¿qué porción de pastel va a ser más grande? ¿La que esté partido en 60 o en 130?
Muy bien, la de 60, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esta longitud es la misma para todos. Entonces, esas son las divisiones de escala, son los cortes a las divisiones en cada, digámoslo así, termómetro. Entonces, en todos es la misma longitud, solo que aquí hay 60 divisiones, aquí hay 130 y aquí hay 130. Entonces, de todas las divisiones de los grados P es mayor que los demás. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, tenemos que los grados P va a ser mayor a los grados W. Pero, ¿qué pasa con los grados W y los grados S? Están divididos de igual forma, entonces las divisiones entre ellos son iguales. Entonces es por eso que los grados P son mayor a los grados W, pero los grados W son igual a los grados S. ¿Alguna duda de lo que he explicado hasta el momento? Ok, entonces quiero que vean qué importante, ¿verdad? Si están las mismas divisiones, por ejemplo, el grado W tiene las mismas divisiones de escala que los grados S, entonces son iguales. Las divisiones de escala, ojo, no las temperaturas, las divisiones de escala. Ahora vamos a contestar el literal B. Dice, ¿a cuántos grados P equivale 80 grados W? Lo que vamos a hacer es lo mismo que estuvimos trabajando el día de ayer, construyendo prácticamente nuestras ecuaciones para despejar. Hablábamos el día de ayer de que se construían en base a la temperatura de congelación y la temperatura de ebullición. Ahorita los que me interesa comparar son los grados P y los grados W. Entonces debo establecer una ecuación como la que vimos ayer. Quedaría de la siguiente forma, basándonos en esto de acá, de las temperaturas de congelación y de las temperaturas de ebullición. Entonces me queda la temperatura de grados P menos 0, recuerdan, ¿verdad? Entre el delta de la temperatura de ebullición entre la temperatura de congelación. Muy bien, aquí lo está dando Fátima. Sería entre 60 igual a la temperatura de los grados W menos 20, porque es la temperatura de congelación entre la división de escala, que sería 130. Excelente, muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, como a mí me interesa saber a cuánto equivale los 80 grados W, entonces voy a despejar la ecuación para este. Entonces me quedaría que los grados P es igual a este 60, está dividiendo, pasa a multiplicar. Sería 60 entre 130 por los grados W menos 20. Y ya solo sería de sustituir, ¿verdad? Aquí ya van los 80 menos 20 y lo operan por esto. Sustituyan y me dicen cuánto les da. Los grados que nos dicen aquí son 80. Fátima dice que le da 27.7. ¿Los demás? Ok. Y así es como se trabaja en el literal B. Ahora vamos a ver el C. Encuentra la equivalencia de 100 grados S a grados Fahrenheit y a Kelvin. Kelvin, sin el grado. Entonces, no sé si alguien ya ha planteado la ecuación para este. Ok, Andrea, no sé si la puede compartir cómo le quedó.
Ok, muy bien. Aquí me estoy echando el arte. Aquí está la escala, la voy a hacer para Kelvin, ahí la compañera Fátima se las muestra para Fahrenheit, yo la voy a hacer para grados Fahrenheit, yo la estoy haciendo para Kelvin. La temperatura de congelación en la escala Kelvin es 273,15 y para la ebullición es 373,15. Si hacen esa resta, les va a dar, voy a poner aquí, les va a dar 100. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las compañeras? Queremos pasar de los grados S a los Kelvin. Entonces, para responder el literal C, lo voy a hacer quizás por acá arriba para que lo vean, la ecuación que ellos han planteado es totalmente correcta. Voy a tomar la de Andrea, la de Fátima también es correcta. Solo voy a explicar esta de forma rápida, que sería la temperatura en los grados S menos 70 entre 130 igual a la temperatura en Kelvin menos 273,15 entre 100. Entonces, como a mí me interesa pasar de grados S a Kelvin, entonces ¿a quién voy a despejar? A Kelvin. Para los demás compañeros, ya que ellas nos han compartido las ecuaciones, ¿cómo quedaría esta ecuación despejada para Kelvin? Inténtelo despejar ahí en su cuadernito. Repito, quiero despejar a Kelvin. ¿Cómo quedaría despejado? Vamos a ver, dice Daniela. Alison también nos manda una con duda. Ahí quizás solo el despeje, ¿verdad, Daniela? De la fracción quedaría al revés, así como lo presenta Alison. El 130 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Ah, no, 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 olvídenlo, estamos despejando a Kelvin. Entonces, pues sí, sí, sí. Así como la presentan está bien. El 100 pasa a multiplicar entre 130 por la temperatura en grados S menos 70. Y ahora este pasa a sumar. Sí, correcto, ¿verdad? Así como la presentan ambas, es correcta. Muy bien, Daniela, muy bien, Alison. Así quedaría la ecuación. Ahora solo es de sustituir, ¿verdad? Va a ser igual a 100 entre 130 por los 100 grados que les decía, menos 70 más 273,15. ¿Cuánto les da esta operación? Ok, 296,2 Kelvin. Y esa sería la respuesta. Entonces, pueden ver, ¿verdad?, cómo se construye esas fórmulas. Mi consejo es que se aprendan una de estas ecuaciones. Repito muchas veces en esto que les va a servir bastante. Esta ecuación de acá o esta, que surge de crear con las escalas de temperatura y las temperaturas de congelación y de ebullición. Bien, no sé si hay preguntas de estos ejercicios.
Hoy sí se aclararon todas las dudas. Felicito a la compañera Allison, Daniela, Fátima, que plantearon las ecuaciones. ¿Alguna consulta de este problema? Vaya, hagamos el de Fahrenheit. La voy a hacer. Quiero ver. Veamos cómo surgió el de Fahrenheit. Voy a poner por acá el termómetro, tal vez lo alcanzan a ver. La clave es dibujar los termómetros. Creo que eso sería lo importante. Entonces, aquí está, ¿verdad? Imaginen que ha quedado igualito a este de acá. La temperatura de congelación en grados Fahrenheit, ¿cuál es? ¿Alguien la recuerda? Muy bien, excelente. 32. ¿Y la temperatura de ebullición? Muy bien, Daniela. 212. Entonces dice acá que lo vamos a pasar otra vez de los grados S a los grados Fahrenheit. Entonces voy a relacionar, perdón, este grado S con este. Entonces voy a plantear la ecuación. Tenemos la temperatura en Fahrenheit, como la tenía la compañera por acá. Si se fijan, ella le puso menos 32 porque es la temperatura de congelación. Temperatura en Fahrenheit menos 32. Entre, ¿cuánto sería aquí? ¿Entre cuánto dividiríamos esta ecuación? Muy bien, entre 180. ¿Por qué? 212 menos 32, 180. Igual y a una de las ecuaciones que ya teníamos planteado para los grados S, que era temperatura en grados S menos 70 entre 130. Es la temperatura de congelación entre el delta de temperatura de ebullición y congelación. Y esta es la ecuación que nos había dado la compañera. Por aquí está. Ahora, como queremos los grados Fahrenheit en función de los grados S, a este vamos a despejar. ¿Cómo quedaría la ecuación despejada? Pero ahora quiero que me ayude Diego. ¿Cómo quedaría despejada, Diego? Sí, no hay problema. Los demás intenten también hacerlo. Recuerden, ¿verdad? Que cuando uno participa, está aprendiendo. Inténtenlo despejar ustedes también. Ok, Alison.
Ok, veamos si les da igual. Aquí no sé si... Ah, ok, excelente. Correcto, ¿verdad? Ambos están en lo correcto. Me interesa despejar los grados Fahrenheit. Entonces este 180 pasa a multiplicar. Menos 32 igual a 180 entre 130 por los grados S menos 70. Y ahora paso a sumar por los grados S menos 70 más 32. Y ahora sustituimos, ¿verdad? Sería 180 entre 130 por 100 menos 70 más 32. ¿Cuánto les da esta operación? Si me ayudan, por favor. Ok, muy bien. Muchas gracias, Fátima y Andrea. Y esta sería la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Ok? Ok, Alison. Ahora quiero que pasemos al siguiente ejercicio antes de trabajar los otros que habíamos dicho de gases ideales. Quiero que me ayuden a resolver este ejercicio porque vamos a ver un concepto muy, muy, muy importante que lo vamos a utilizar bastante cuando trabajemos en calor y cuando estemos trabajando también en la primera ley de la termodinámica. Dice, imagine que coloca un trozo de hielo en la boca. En algún momento todo el agua pasa de hielo, que está a una temperatura de 0 grados, a una temperatura corporal de 36,7 grados Celsius. Calcule, dice, el delta en Celsius, en Kelvin y en Fahrenheit. Entonces tenemos como temperatura 1, 0 grados Celsius. Y como temperatura 2 tenemos 36,7 grados Celsius. Entonces le voy a pedir a a tres personas. Le voy a pedir a Denise que me calcule el delta en Kelvin. A Fátima, Edith, que me calcule el delta en Celsius. Y a Joana Alexandra, que me calcule el delta en grados Fahrenheit. ¿Sabemos a qué nos referimos cuando nos dice delta? Temperatura menos la temperatura inicial. Muy bien, entonces en este caso el delta sería la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces les voy a pedir que la calculen en Kelvin, en Celsius y en Fahrenheit. Los demás también me pueden ayudar con cualquiera y me dicen cuánto les da. Quiero en delta, repito, en Celsius, en Kelvin y en Fahrenheit. Muy bien, Fátima. Así es, el delta es el cambio. En Kelvin me dio 36,7. Ok, ok, gracias, Denise. En Celsius, ¿cuánto les da? Excelente, les da 36,7. Y en Fahrenheit, que es el que es un poquitito más largo, vamos a dar unos minutos a Joana. Igual si también a alguien le gustaría ayudarle a la compañera, también puede hacerlo por ahí, nos comparte para que ella pueda comparar el dato.
Me imagino que van a necesitar la relación para convertir de Celsius a Fahrenheit. La ecuación es esta, 9 quintos de grado C más 32, que la tomamos de aquí. Como queremos pasar de Fahrenheit a Celsius, entonces este 180 pasa a multiplicar 180 sobre 100 grados Celsius más 32. 180 sobre 100 es igual a 9 quintos. Recuerden, el delta de la temperatura 2 menos la temperatura 1. O sea que tienen que hacer los 36.7 grados Celsius, lo tienen que pasar a Fahrenheit. Vaya, la primera, el 0 grados Celsius en Fahrenheit, ¿cuánto es? 32, ¿no? Y este lo convierten y hacen la resta. Aquí tenemos una respuesta de Andrea. ¿Los demás? Intente resolverlo. ¿O hay dudas de cómo convertir y hacer el delta? Sin pena, ¿verdad? Mire, ingeniera, no podemos. Hagámoslo. Vaya, vaya. Ok. Vaya, mire, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es convertir estos 36.7 en grados Fahrenheit. Si gusta, lo vamos haciendo aquí juntas y me va diciendo, vaya, es solo sustituir este valor acá. ¿Cuánto le da la temperatura 2 en Fahrenheit? Joana, 36.7. 36.7 es la temperatura en Celsius. Cuando lo convierta a Fahrenheit, ¿cuánto le da? Es utilizando esta ecuación, esta de acá. Es sustituir aquí donde dice grados Celsius por 36.7. No sé si me doy a entender. O lo hacemos paso a paso. Me da 98.06. No sé Va, si está correcto. excelente, va. Ya tenemos ese primer dato, lo voy a poner por acá. Me da que la temperatura 2 es 98.06, me dijo, ¿verdad? Sí, La temperatura 1, que es 0 grados Celsius, ¿a cuánto es en Fahrenheit? 32. Excelente. Ahora hacemos el delta. El delta sería 98.06 menos 32. ¿Cuánto le da esto? 66.06. Excelente. Muy bien, ahí estamos. Y fue lo que obtuvimos como las compañeras. ¿Hoy sí? Sí, ya, muchas gracias. Ok, va. Ya tenemos estos resultados. ¿Qué conclusión podemos llegar de lo que hemos visto hasta este momento?
Vean este resultado de acá. ¿Qué conclusión importante podemos llegar de acá? ¿Alguna idea? No tengan miedo de equivocarse. Casi, Fátima. Pero está por ahí anda la cosa. Que no exactamente que los grados Celsius sean igual a los Kelvin, pero sí que el delta, ojo con eso, el delta de Kelvin es igual al delta de grados Celsius. Esa es la conclusión más importante. Lo voy a poner acá, que el delta de grados Celsius es igual al delta de Kelvin. Esta es una relación muy importante. Si se fijan, solo estos dos son iguales. Este delta no es igual, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué creen ustedes que los deltas de grados Celsius sean igual a los deltas de Kelvin? Esta relación no la vayan a olvidar porque la vamos a usar mucho en calor y en la primera ley. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sean iguales? ¿Alguna idea? Ni idea, dice Allison. Vaya, les voy a hacer un pequeño recordatorio. No me van a quedar tan perfectos, pero... Excelente, Denis. Excelente. Por ahí anda, ¿verdad? Casi lo de las escalas. Aquí le faltó división, pero por ahí anda. Vaya. Esta es, vamos a llamar que son Kelvin. Estos van a ser los Celsius y de último vamos a dejar los Fahrenheit. Aquí tenemos la temperatura de congelación. Aquí vamos a poner la temperatura de ebullición. Entonces, para los Kelvin aquí era 273.15 y aquí era 373.15. Para los Celsius aquí era 0 grados y aquí era 100. Aquí para este era 32 y este es 212. Entonces quiero que observen algo. Cuando hacen el delta, ojo, cuando hacen el delta de la temperatura de ebullición menos la de congelación, para Kelvin, ¿cuánto les da? 100, muy bien. ¿Y para los Celsius, cuánto les da? Igual, ¿verdad? 100. Entonces, porque como la división, desde el punto que parten de la congelación hasta la ebullición, la división de escala es la misma, es por eso que los delta de grados Celsius es igual a los delta de Kelvin. Caso diferente es en el de Fahrenheit, ¿verdad? Porque la división aquí son 180. Basándonos en esto, ¿cómo creen que sea la relación de los delta de Celsius con los de Fahrenheit? Por ahí anda casi, ¿verdad? Que es, tiene 80 divisiones más. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma, que el delta de temperatura Celsius, como es 0.8 más de divisiones, ¿verdad? Entonces sería 1.8 la Fahrenheit. Y se establece esta relación. Repito, delta de Celsius es igual al delta de Kelvin. Y el delta de grados Celsius es igual a 1.8 veces el delta de la temperatura en Fahrenheit. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos planteado? ¿Dudas? Ok.
Quería hacer énfasis en eso porque lo vamos a utilizar bastante. Fátima. Ok. Y vamos a ver otros ejercicios, ¿verdad? De la guía. No sé si nos alcanza el tiempo para ver todos los que les dejé de tarea, pero sí comentarles de que se ha abierto un drive, ¿verdad? He abierto por ahí un drive, varios compañeros por ahí ya subieron los documentos, está abierto para todos, para que puedan subirlo. Ok, vamos a ver el 12. Para que puedan subirlo. En los ejercicios voy a estarle tratando yo de revisar, ¿verdad? El día de ahora no me quedó chance, pero los que suban, ¿verdad? Si usted tiene un ejercicio que le gustaría que él se lo revise, solo súbalo. Por aquí creo que lo tengo. Déjenme ver. En el Drive. Aquí. Por ahí están, ¿verdad? Que han subido los ejercicios. Ahí súbanlos y yo me voy a quedar revisándolo después. Aquí he creado, ¿ve? Aquí todos ya tienen acceso. Se llama Grupo Teórico 2. Y aquí están las indicaciones para usarlos y aquí están los ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, los que hemos visto en este tutorial, lo que les he dejado en este tutorial, los pueden subir, que fueron si no me equivoco, el 16, el 17. Ahí los pueden subir y yo después los voy a modificar. Bueno, ahí los voy a revisar y les comparto. Vaya. Me decían el problema número 12. Dice el problema número 12. La lectura de la presión manométrica en un tanque para el almacenamiento de helio indica 2.000 libras fuerzas por pulgada cuadrada, cuando la temperatura, dice, es de 27 grados Celsius. Durante la noche hay una fuga en el recipiente y a la mañana siguiente se tiene 1.500 libras fuerzas por pulgada cuadrada a una temperatura de 17 grados Celsius. ¿Qué porcentaje de la masa original de helio permanece dentro del recipiente? Ok, les voy a pedir que me ayuden a resolver el problema en base a lo que vimos el día de ayer. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Muy bien, lo más sencillito, ¿verdad? Si estuviéramos en presencial y usted siente que no puede resolver este ejercicio, lo primero que dice por aquí Lisette, ¿verdad? Convertir las temperaturas. Si el problema vale 20%, ya tiene 1%, ¿verdad? Solo convertir las temperaturas es un gran paso, ¿verdad? Así que eso vamos a hacer ahorita. Lo primero, la temperatura. Tenemos dos condiciones, pero hoy con la opción, ¿verdad? De que pueden tener todo a la mano, les va a ayudar bastante. Vaya, voy a ponerlo por aquí. Es como el de ayer, un recipiente, ¿verdad? Está en una condición 1 y pasa a una condición 2. Entonces tenemos la temperatura 1, que es de 27 Celsius. ¿A Kelvin cuánto equivale? Ok, ahorita lo vemos, Denise. Eso sería los 27 a Kelvin, ¿cuánto les da? Muy bien, 300.15 Kelvin. La temperatura 2, ¿cuánto les quedaría? Muy bien, Lisette, 300.15. Que es 17 Celsius
Muchas gracias, María Belia. Sería 290.15 Kelvin. Vaya. Les decía, ¿verdad? Es una condición 1, se tiene el recipiente con helio, el tanque, y al día siguiente dan la otra presión, una presión 2 y una temperatura 1. ¿Qué variables se mantienen constantes? ¿Seguros que los moles? Aquí hay un dato bien crucial. Les dice que hay una fuga. El día de ayer mirábamos que los moles se definían como la masa entre la masa molar. Entonces, si se está dando una fuga, significa que se está perdiendo masa. Y si se está perdiendo masa, se están perdiendo moles. Entonces, en este ejercicio es característico que no están constantes los moles, pero sí una variable que menciona Fátima, y es el volumen. Eso sí, ¿verdad? El volumen se mantiene constante. Vaya, ya tenemos ese dato. Ahora, ¿qué otro aspecto importante? Ahí mencionaba el compañero Denis de que les da unas unidades que no estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Les puedo dar el siguiente factor de conversión que les puede ayudar, que una atmósfera equivale a 14.71 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. O también, ¿verdad? Que sí, ahí dejémoslo. Muy buena pregunta, Andrea. Es semejante, ¿cómo se le puede explicar? Vaya, sale el gas, muy bien, sale el gas, pero el gas que queda dentro, como el gas tiene la peculiaridad, como lo vimos en mecánica de fluidos, de adaptarse a la forma del recipiente. Entonces, el gas que queda dentro, el que no se escapó, toma el volumen de todo el recipiente. Entonces, aunque hay pérdidas, el volumen se mantiene igual. Porque como el recipiente no es elástico, sino que se mantiene estático, entonces las moléculas que quedan, lo que sucede, lo único es que se separan más, pero todas utilizan el mismo volumen. Entonces es por eso que el volumen se mantiene constante. No sé si... ok. Ese es un concepto que tenemos que tener muy, muy, muy claro, porque les va a ayudar bastante. Ese hecho, ¿verdad? De que aunque hay pérdida de gas, el gas que queda dentro de un recipiente cerrado toma todo el volumen, todo el volumen. Lo que sí que va a haber menos masa y menos moles. En base a lo de ayer, ¿qué otro aspecto tenemos que modificar antes de sustituir? ¿Qué dato ven aquí que... Ok, muy bien, Denise. ¿Qué dato ven aquí que es importante que se convierta? Ajá, ¿qué pasa con la presión? Ajá, muy bien, la convertimos a atmósfera. ¿Solamente eso? ¿Qué opinan los demás? Ayer dijimos un dato muy importante. Dijimos un dato muy, muy importante. ¿Qué hablamos ayer de la presión? No se les tienen que olvidar que si les dan presión manométrica, ¿a qué lo tienen que pasar? Muy bien, Andrea, a presión absoluta. Entonces, para que lo sientan más sencillito, vamos a hacer eso primero ahorita. Vaya, me dan la presión 1, que dicen que es igual a 2000 libras fuerza entre pulgada cuadrada.
Lo primero que voy a hacer es convertirlo, ¿verdad? A atmósferas. Sé que una atmósfera tiene 14.71 libras fuerza por pulgada cuadrada. ¿Cuánto les da esto? Muy bien, 135.96, gracias, Lisette, atmósferas. Solo que aquí le tengo que poner algo bien importante. Esta presión 1 es presión manométrica. Y para la ley de los gases ideales o las relaciones de los gases ideales, yo tengo que tener presión absoluta. Entonces, la presión 1 absoluta sería que a este valor le van a sumar ¿cuánto? Una atmósfera. Entonces les queda 135. Vale, aquí hay algo bien importante. Le sumamos los 101.325, Denis, cuando las unidades de la presión están en pascales. Recordemos también que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Entonces, en este caso, como tenemos la presión manométrica en atmósferas, le voy a sumar la presión atmosférica en atmósferas. No nos dice nada sobre la presión ambiental, entonces asumimos que es una atmósfera. Entonces sería 135.96 atmósferas más una atmósfera. Esto es igual a 136.96 atmósferas. Lo mismo sucede con la presión 2, que nos dicen que es de 1500. La presión 2 manométrica es de 1500, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Una atmósfera nuevamente tiene 14.71 libras fuerzas sobre pulgada cuadrada. ¿Cuánto les da esta operación? Ok, muchas gracias. 101.97 atmósferas. Pero le tenemos que sumar la atmosférica, entonces sería 102.97 atmósferas. Vaya, ya tenemos las presiones, ya tenemos las temperaturas. Ahora, de las ecuaciones que les di ayer, ¿cuál utilizaríamos? ¿Cuál utilizaríamos? Ya tenemos los datos. Vaya, acuérdense que aquí está cambiando presión, temperatura y moles. La ley general. Yo diría la ley general de la general, ¿verdad? Pero sí, así es. Vamos a utilizar que presión 1 por volumen 1 entre moles 1 por temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre moles 2 entre temperatura 2. Vaya. Quiero que aquí observemos algo bien importante. Voy a sustituir para que vean que vamos a generar otra ecuación general. Sabemos que los moles es igual a la masa entre la masa molar. Entonces, si sustituyo esto acá, me quedaría presión 1 por volumen 1 entre masa 1 entre masa molar por temperatura 1. Igual a presión 2 por volumen 2 entre masa 2 entre masa molar
por temperatura 2. Entonces, quiero que observen algo bien importante. El hecho de que la sustancia es la misma. Esta masa molar que es del helio sería la misma que la de acá. Entonces, por ende, como aparecen estos dos términos, yo los puedo eliminar porque aparecen en el mismo lado de la ecuación. O lo podemos ir haciendo paso a paso, ¿verdad? Ese es como que estuviera multiplicando, de ahí pasa a dividir, de ahí quedaría aquí multiplicando y se eliminan. No sé si vemos bien eso de que los moles, la masa molar en cada miembro de la ecuación se elimina. Sí, vale. Entonces podemos plantear otra ecuación general, que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa 1 por la temperatura 1, igual a la presión 2 por el volumen 2. Ok, ya lo vemos, Andrea, entre la masa 2 por la temperatura 2. Quizás se lo voy a explicar de otra forma. Vale, y llegamos a esta ecuación. Lo que quiero mostrarles en este momento es esta ecuación que también es como otra general. Lo voy a hacer aquí paso a paso, quizás, para mostrarles. O bueno, quizás así se lo... Bueno, sí, así. Vale. Voy a poner esto aquí. Tengo presión 1, volumen 1, entre... Quizás lo voy a poner aquí. Masa 1 por temperatura 1 entre masa molar. Igual acá. Presión 2 por volumen 2 entre masa 2 por temperatura 2 entre masa molar. Entonces aquí voy a poner un 1 imaginario, pero que ahí está, sería producto de extremos por producto de medios. Producto de extremos por producto de medios. Entonces me queda presión 1, volumen 1 por masa molar entre masa 1 por temperatura 1. Igual a presión 2 por volumen 2 por masa molar entre masa 2 por temperatura 2. Entonces, si se fijan, estos dos términos aparecen en la ecuación, entonces los puedo eliminar. Y me queda que la presión 1 entre el volumen 1 entre la masa 1 por la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la masa 2 por la temperatura 2. No sé si se logra visualizar, Andrea. Ok. Entonces, esta es otra ecuación general. Vaya, pero aquí les está pidiendo algo bien importante en el ejercicio. Les dice qué porcentaje de la masa original de helio permanece dentro del recipiente. Entonces, basándonos en eso, podemos establecer la siguiente relación. Nos está pidiendo como una fracción, es como el porcentaje. Eso es lo que nos está pidiendo aquí, el porcentaje de masa original de helio que permanece dentro. Entonces, cuando les pide ese porcentaje, lo que realmente les está pidiendo es la fracción de masa 2 entre masa 1. Entonces, yo voy a despejar esta ecuación de tal forma que me quede eso. Pero lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Es que para este caso, el volumen se mantiene constante. Entonces nos queda la siguiente relación, que presión 1 entre masa 1 por temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la masa 2 por la temperatura 2. Entonces a mí me interesa la relación de la masa 2 entre la masa 1. Entonces la masa 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y me queda la masa 2 entre la masa 1. Igual, la temperatura 1 que está dividiendo, quizás lo voy a ir haciendo paso a paso para no confundirlos.
Me va a quedar presión 1 por masa 1 por temperatura 1 por masa 2 igual a presión 2 por temperatura 2. Ahora voy a pasar la temperatura 1 a multiplicar y la presión 1 a dividir. Entonces me queda masa 2 entre masa 1 igual a presión 2 por temperatura 1 entre temperatura 2 por presión 1. No sé si vamos bien hasta el momento. Lo que les está pidiendo es esta relación. Esto de acá. Esto de masa 2 entre masa 1, ese es el porcentaje. Entonces ahora solo comenzamos a sustituir los valores. La presión 2 nos dio de 102.97 atmósferas. La temperatura 1 de 300.15. La temperatura 2 les da de 290.15. Por la presión 1 que daba de 136.96. Si se fijan, los Kelvin se van con los Kelvin y las atmósferas se van con las atmósferas. ¿Cuánto les da esta operación? Ok, muy bien. Entonces ese es el porcentaje o es la relación. Veamos cuánto daba la respuesta. Que este no lo había visto. Ah, vaya, 77.8. Entonces esto es en fracción, ¿verdad? Si lo multiplicamos por el 100%, ahí les da el 77.8%. Y así es una forma de cómo resolver este problema. Hay otra forma. Con los datos que tenemos, presión, temperatura, tenemos temperatura, presión, encontramos la relación de moles, o sea, irnos y sustituir en esta ecuación de acá. Y al final sustituir lo de masa molar. Pero creo yo que esta es la relación más útil. Quizás esta ecuación, porque no la habían visto antes, tuvimos que hacer todo este análisis, pero ya a partir de esta ya es mucho más fácil. Cada vez que les digan esa relación, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de la masa original de helio permanece dentro? Me están pidiendo masa final entre masa inicial por 100. ¿Qué les dejo de tarea? Sí, quizás el ejercicio más largo, quizás porque no tenían esta relación de acá, porque no tenían esta relación. Pero también les hubiera podido, este análisis de aquí me lo eché, digámoslo así, para que ustedes vieran esta ecuación. Pero también si les hubiera quedado moles 2 entre moles 1, les hubiera dado lo mismo. Lo pueden comprobar ahí. Moles 2 entre moles 1 es lo mismo. Bien, no sé si hay alguna pregunta, dudas, comentarios, memes que compartir. ¿Algo más?